Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque vamos a embarcarnos en un viaje en el tiempo. Sí, hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las series turcas que nos transportan al pasado. Prepárense para explorar intrigas palaciegas, romances prohibidos, batallas épicas y tradiciones ancestrales, todo ello a través de algunas de las producciones más adictivas que Turquía tiene para ofrecernos. Si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos sobre cine y series. Te aseguro que no te arrepentirás. Y para los que ya son parte de esta comunidad, muchísimas gracias por su apoyo constante. Significa muchísimo para mí. Así que sin más preámbulos, abróchense los cinturones que despegamos hacia el pasado. La primera parada de nuestro viaje nos lleva al corazón del Imperio Otomano con la serie Müteşem-YZYL, conocida internacionalmente como El Sultán. Esta producción, de una magnitud impresionante, nos sumerge en la vida de Suleimán el Magnífico, uno de los sultanes más poderosos y legendarios de la historia otomana. Pero no solo nos muestra su faceta como líder militar y político, sino que también explora sus relaciones personales, especialmente su apasionado y controvertido romance con Hürrem Sultán, una esclava que se convirtió en una de las mujeres más influyentes del imperio. La serie es un festín visual con vestuarios suntuosos, decorados palaciegos que te dejarán sin aliento y una banda sonora que te transportará directamente al siglo XVI. Pero más allá del espectáculo, El Sultán es un drama humano fascinante, lleno de intrigas palaciegas, luchas de poder, traiciones y sacrificios. Prepárense para engancharse a las complejas relaciones entre los miembros de la familia real, los visires y los eunucos, y para dejarse llevar por las ambiciones desmedidas y los secretos ocultos tras los muros del harén. Si te gustan las historias de reyes, reinas y conspiraciones, esta serie es definitivamente para ti. El Sultán no es solo una serie histórica, es una ventana a un mundo complejo y fascinante. La meticulosa recreación de la corte otomana, con sus rígidos protocolos y su intrincada jerarquía, es simplemente asombrosa. Cada detalle, desde la elección de las telas hasta la arquitectura de los palacios, fue cuidadosamente considerado para transportar al espectador a la Estambul del siglo XVI. Pero lo que realmente hace que El Sultán sea tan adictiva es su capacidad para humanizar a figuras históricas. Suleimán no es solo un conquistador implacable, es un hombre atormentado por sus responsabilidades, dividido entre el amor y el deber, y constantemente amenazado por enemigos tanto dentro como fuera de su imperio. Hürrem, por su parte, es mucho más que una simple esclava. Es una mujer inteligente, ambiciosa y decidida a sobrevivir en un mundo hostil. Su ascenso al poder es una historia de astucia, coraje y determinación que desafía las convenciones de su época. La serie también explora las complejidades de la vida en el harén, un mundo de secretos, rivalidades y oportunidades limitadas. Las mujeres del harén no son simplemente objetos de deseo, son jugadoras en un juego de poder donde la inteligencia y la astucia son las armas más valiosas. La serie nos muestra sus vidas, sus sueños y sus frustraciones, y nos permite comprender mejor el papel crucial que desempeñaron en la política otomana. Además, El Sultán aborda temas universales como el amor, la ambición, la traición y el sacrificio. Las relaciones entre los personajes son complejas y cambiantes, y las decisiones que toman tienen consecuencias profundas para ellos mismos y para el imperio. La serie te hará reflexionar sobre la naturaleza del poder, la importancia de la lealtad y el precio que estamos dispuestos a pagar por nuestros sueños. Si buscas una serie histórica que te entretenga, te eduque y te haga pensar, El Sultán es una elección excelente. Su producción impecable, sus actuaciones convincentes y su trama fascinante te mantendrán enganchado desde el primer episodio hasta el último. Cambiamos de época y nos trasladamos a la Estambul de los años 50 con Yeşil Deniz. Esta serie, mucho más ligera y entrañable que la anterior, nos cuenta la historia de 4 jóvenes ingenieros electrónicos que sueñan con construir el primer televisor de Turquía. Ambientada en un pequeño pueblo de la costa del Mar Negro, Yeşil Deniz es una oda a la amistad, al amor y a la perseverancia. Los protagonistas Ismail, Saad, Emin y Ilmi son un grupo de amigos inseparables que comparten una pasión por la tecnología y una ingenuidad encantadora. A pesar de los obstáculos que encuentran en su camino, como la falta de recursos, la desconfianza de la comunidad y las rivalidades amorosas, nunca se rinden en su sueño. Yeşil Deniz es una serie llena de humor, nostalgia y optimismo, que te hará reír, llorar y sentirte identificado con los personajes.
Si buscas una historia sencilla pero conmovedora, que te recuerde los valores de la amistad y la importancia de perseguir tus sueños, no te puedes perder esta joya turca. Yeşil Deniz es una bocanada de aire fresco en comparación con los dramas históricos épicos. Su encanto reside en su sencillez y en su capacidad para evocar una época pasada con cariño y humor. La serie te transporta a un pequeño pueblo costero donde la vida es tranquila, la gente es amable y los sueños parecen alcanzables. Los 4 protagonistas son personajes entrañables con los que te sentirás identificado de inmediato. Ismail, el líder del grupo, es un inventor ingenioso y optimista que siempre está buscando nuevas ideas. Sades, el cerebro del grupo, un genio de la electrónica con un corazón de oro. Emin es el soñador, un poeta romántico que siempre está enamorado. Y Ilmi es el bromista, un payaso talentoso que siempre está dispuesto a hacer reír a sus amigos. Juntos, estos 4 amigos forman un equipo imparable. A pesar de los obstáculos que encuentran en su camino, como la falta de dinero, la desconfianza de los vecinos y las complicaciones amorosas, nunca se rinden en su sueño de construir el primer televisor de Turquía. Su pasión por la tecnología es contagiosa y su amistad inquebrantable es inspiradora. Yeşil Deniz no es solo una historia sobre inventos y tecnología, es una historia sobre la amistad, el amor y la perseverancia. La serie te recordará la importancia de tener amigos en los que confiar, de perseguir tus sueños con pasión y de nunca rendirte ante la adversidad. Además, la serie está llena de humor y nostalgia. La recreación de la Estambul de los años 50 es impecable, desde la moda hasta la música. Te sentirás transportado a una época más simple y optimista. Si buscas una serie que te haga reír, llorar y sentirte bien, Yeşil Deniz es una elección perfecta. Su encanto, su sencillez y su mensaje positivo te conquistarán desde el primer episodio. Ahora, prepárense para un cambio de ritmo drástico porque nos adentraremos en un mundo de misterio y venganza con Ezel. Esta serie, inspirada en El Conde de Montecristo, nos cuenta la historia de Ömer, un joven que es traicionado por sus amigos y su prometida y encarcelado injustamente por un crimen que no cometió. Tras años de sufrimiento en prisión, Ömer logra escapar y con la ayuda de un misterioso mentor, se transforma en Ezel, un hombre rico y poderoso que busca vengarse de aquellos que arruinaron su vida. Ezel es un thriller psicológico que te mantendrá al borde de tu asiento desde el primer episodio hasta el último. La trama está llena de giros inesperados, traiciones, engaños y dilemas morales. Los personajes son complejos y ambiguos, y a menudo te encontrarás dudando de sus verdaderas intenciones. La serie explora temas como la justicia, la venganza, el amor, la amistad y el perdón. Si te gustan las historias con suspense, acción y drama intenso, Ezel es una serie que no te puedes perder. Además, las actuaciones son magníficas y la banda sonora es absolutamente impresionante. Ezel es una obra maestra del suspense y la intriga. La serie te atrapa desde el primer momento y te mantiene enganchado hasta el final con su trama llena de giros inesperados y sus personajes complejos y ambiguos. La transformación de Ömer en Ezel es uno de los puntos fuertes de la serie. El joven inocente y enamorado que es traicionado y encarcelado se convierte en un hombre frío y calculador obsesionado con la venganza. Sin embargo, a medida que avanza la serie, Ezel comienza a cuestionar sus propios motivos y a dudar de si la venganza es realmente la respuesta. Los personajes secundarios también son fascinantes. Cada uno de ellos tiene sus propios secretos y motivaciones, y a menudo te encontrarás dudando de sus verdaderas intenciones. ¿Son realmente amigos o enemigos? ¿Están actuando por amor o por interés? La serie explora temas profundos y universales como la justicia, la venganza, el amor, la amistad y el perdón. ¿Es justo buscar venganza cuando has sido traicionado? ¿Puede el amor sobrevivir a la traición? ¿Es posible perdonar a aquellos que te han hecho daño? Ezel te hará reflexionar sobre estas preguntas y te obligará a cuestionar tus propias creencias. Además, la serie está llena de acción y suspense. Las escenas de lucha son emocionantes y la trama está llena de giros inesperados que te mantendrán al borde de tu asiento. La banda sonora es absolutamente impresionante y contribuye a crear una atmósfera de tensión y misterio. Si buscas una serie que te haga pensar, te emocione y te mantenga enganchado desde el principio hasta el final, Ezel es una elección excelente. Es una obra maestra del thriller psicológico que te dejará sin aliento. Volvemos a la época otomana, pero esta vez nos centramos en otro periodo histórico con Payitat Abdülhamid, que se traduce como el último emperador,
Abdülhamid. Esta serie nos transporta a los últimos años del Imperio Otomano, durante el reinado del sultán Abdülhamid II, un líder controvertido que intentó modernizar el imperio y preservar su integridad territorial frente a las presiones de las potencias europeas. Payitat Abdülhamid es una serie épica que explora los desafíos políticos, económicos y militares que enfrentó el Imperio Otomano en un momento crucial de su historia. La serie muestra las intrigas palaciegas, las conspiraciones internas y las amenazas externas que rodearon al sultán Abdülhamid. La serie destaca por su producción impecable, sus escenarios grandiosos y sus actuaciones convincentes. Si te interesa la historia otomana y te gusta ver dramas políticos con un toque de suspense, Payitat Abdülhamid es una excelente opción. Te sumergirás en un mundo de diplomacia, espionaje y batallas por el poder. Payitat Abdülhamid ofrece una visión fascinante y compleja de un periodo crítico en la historia otomana. A diferencia de El Sultán, que se centra en el apogeo del imperio, esta serie explora su declive y los esfuerzos de un líder controvertido por evitar su colapso. Abdülhamid II es un personaje complejo y enigmático. Algunos lo ven como un tirano despiadado, mientras que otros lo consideran un visionario incomprendido. La serie no toma partido, sino que presenta una visión equilibrada de su reinado, mostrando tanto sus éxitos como sus fracasos. La serie explora las tensiones internas dentro del imperio, incluyendo las rivalidades entre diferentes facciones políticas y religiosas, así como las presiones externas de las potencias europeas que buscaban desmembrar el imperio. La serie muestra cómo Abdülhamid intentó modernizar el imperio a través de reformas económicas y militares, al tiempo que reprimía la disidencia y mantenía su poder absoluto. Payitat Abdülhamid es una serie ricamente detallada que ofrece una visión profunda de la política otomana, la diplomacia internacional y las intrigas palaciegas. La serie te mantendrá enganchado con su trama llena de giros inesperados y sus personajes complejos y ambiguos. Además, la producción es impecable con escenarios grandiosos, vestuarios lujosos y actuaciones convincentes. Si te interesa la historia otomana y te gusta ver dramas políticos con un toque de suspense, Payitat Abdülhamid es una excelente opción. Te sumergirás en un mundo de diplomacia, espionaje y batallas por el poder, y aprenderás sobre un periodo crucial en la historia de Turquía. Y para finalizar nuestro viaje en el tiempo, quiero recomendarles una serie un poco diferente, que combina elementos históricos con fantasía y ciencia ficción, Ya İstiklal Ya Ölüm, o La Independencia o la Muerte. Esta serie narra los eventos que llevaron a la Guerra de Independencia turca, enfocándose en el liderazgo de Mustafa Kemal Atatürk y la resistencia del pueblo turco contra la ocupación extranjera. Lo que hace especial a esta serie es su enfoque creativo, que incorpora elementos de realidades alternativas y posibles futuros, lo que la convierte en una experiencia visualmente impactante y narrativamente innovadora. Si te gusta la historia pero buscas una perspectiva fresca y original, Ya İstiklal Ya Ölüm te sorprenderá. Es una serie que celebra el espíritu de lucha y la determinación del pueblo turco en un momento crucial de su historia. Ya İstiklal Ya Ölüm no es la típica serie histórica. Su combinación de elementos históricos con fantasía y ciencia ficción la convierte en una experiencia única y sorprendente. La serie no solo narra los eventos que llevaron a la Guerra de Independencia turca, sino que también explora posibles realidades alternativas y futuros distópicos. ¿Qué habría pasado si Turquía no hubiera logrado la independencia? ¿Cómo sería el mundo si el Imperio Otomano hubiera sobrevivido? La serie plantea estas preguntas y ofrece respuestas visualmente impactantes y narrativamente innovadoras. Mustafa Kemal Atatürk es presentado no solo como un líder militar y político brillante, sino también como un visionario capaz de ver más allá del presente. La serie destaca su determinación, su coraje y su capacidad para inspirar al pueblo turco a luchar por su libertad. Ya İstiklal Ya Ölüm es una serie que celebra el espíritu de lucha y la determinación del pueblo turco en un momento crucial de su historia. Es una historia de resistencia, sacrificio y esperanza que te inspirará y te emocionará. Además, la serie es visualmente impresionante con efectos especiales de alta calidad y una dirección creativa que te sorprenderá. Si te gusta la historia pero buscas una perspectiva fresca y original, Ya İstiklal Ya Ölüm te encantará. Es una serie que te hará pensar, te emocionará y te dejará con una sensación de admiración por el pueblo turco y su lucha por la independencia. Bueno, ahí lo tienen, 5 series turcas que te transportarán al pasado y te engancharán desde el primer episodio. Espero que hayan disfrutado de este viaje en el tiempo conmigo.
Recuerden que estas son solo algunas de las muchas series turcas fascinantes que existen. Hay muchísimas más historias esperando ser descubiertas. Para resumir, hoy exploramos El Sultán, un drama palaciego en el Imperio Otomano, Yeşildeniz, una historia nostálgica de amistad en los años 50, Ezel, un thriller de venganza lleno de suspense, Payitat Abdülhamid, un drama histórico sobre los últimos años del Imperio Otomano, y Ya İstiklal Ya Ölüm, una serie que mezcla historia con elementos de fantasía y ciencia ficción. Cada una de estas series ofrece una perspectiva única y fascinante del pasado turco. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan encontrado alguna serie que les llame la atención. Me encantaría saber cuál de estas series les gustaría ver primero o si ya han visto alguna de ellas. Dejen sus comentarios abajo. ¿Hay alguna otra serie turca de época que me recomienden? Quiero saberlo todo. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, le den like, lo compartan con sus amigos y se suscriban a mi canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos sobre cine y series. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.